Marvel porque es invencible 181, 189 fin. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181. Hablaré de esto seriamente con Tony. Después de escuchar lo que dijo el Capitán América, Robert solo pudo asentir. Sintió que ya había hecho suficiente, pero no sabía si podría evitar una pelea entre ellos en el futuro. Llámame si tienes alguna pregunta. Después de decir eso, una puerta de luz apareció detrás de Robert, y él entró bajo la complicada mirada del Capitán América. Un poquito de chile, ¿qué significa este poquito? En la casa que Tony proporcionó para que vivieran los Vengadores, Wansi estaba tratando de preparar una comida deliciosa, pero de repente sus ojos fueron atraídos por un agujero de luz. Wansi. Oh, hola, señor Robert. ¿Estabas simplemente mezclando chile en polvo? En ese momento, Scarlet Witch también salió de la habitación, y después de ver a Robert, tomó la iniciativa de saludarlo. Hola, Robert. Ajá, estoy aquí para buscar a tu hermano Quicksilver. Visión y Bruja Escarlata se miraron algo confundidos, especialmente Visión, pues la orden que recibió de Tony fue vigilar a Quicksilver y a la bruja y no dejarlos salir. ¿Pero qué pasa si Robert quiere llevarse a Quicksilver? Antes de que Wansi pudiera pensar en una solución, la bruja ya había preguntado en nombre de su hermano. Sigue durmiendo. ¿Tienes algún problema con él? La energía espacial cubrió toda la casa, y Robert rápidamente encontró la ubicación de Quicksilver, por lo que inmediatamente lo golpeó con una fuerza espacial. Señor Robert, no lo entiendo. Entre las tres personas presentes, Wansi era el único que poseía la gema, por lo que podía sentirla claramente cuando Robert usó su poder. Oh, nada. Es solo que podría pasar algo después, así que creo que Quicksilver tendrá que quedarse aquí medio mes. Después de decir eso, Robert no les explicó demasiado. Simplemente abrió otra puerta de luz y desapareció. ¿Qué clase de ilusión creó? Bruja Escarlata estaba confundida, porque a sus ojos Robert simplemente se quedó allí parado por un rato. Wansi. Creo que puede estar relacionado con las actividades de Quicksilver. Puedes despertarlo e intentarlo. Los dos dejaron de discutir sobre la cocina y subieron a buscar a Quicksilver, que estaba durmiendo profundamente. Oh, siempre se queda despierto hasta tarde jugando. Al ver que su hermano todavía sostenía firmemente el control del juego en su mano incluso cuando estaba durmiendo, Scarlet Witch se quejó y luego lo sacudió para despertarlo. Oye. Nadie sabía qué soñó cuando se quedó dormido, pero tan pronto como Quicksilver abrió los ojos, asumió una postura de lucha, y solo se relajó cuando vio a su hermana parada frente a él. Oh, ¿no puedes dejarme dormir tranquilo? Bruja. ¿Sabes qué hora es? Wansi se quedó a un lado y no sabía qué decir. Él solo podía quedarse mirando fijamente sin expresión. ¿De qué quieres hablarme? No estás aquí para anunciar que están juntos, ¿verdad? Quicksilver volvió a caer sobre la cama, pero lo que dijo hizo que Scarlet Witch y Visionary se sintieran un poco avergonzados. Ya basta, ¿puedes dejar de decir tonterías? Estamos aquí porque Robert estuvo aquí hace un momento y parece que te ha metido algo en el cuerpo. Scarlet Witch no quería insistir en el tema anterior, por lo que tomó la iniciativa de cambiar de tema. Pero a Quicksilver no le importó, seguía tendido en la cama como una gran carta y dijo sin ningún escrúpulo: porque ahora nos consideran mitad vengadores, ¿Robert seguirá atacándome? Una actitud tan indiferente hizo que Bruja Escarlata quisiera golpear a su hermano 2 veces. Afortunadamente, Wansi salió a explicarlo. Sí, el señor Robert te inyectó algo. Antes de irse, te pidió que te quedaras aquí medio mes, ¿sí? Lo que dijo Wansi dejó a Quicksilver un poco inseguro, por lo que pensó en intentarlo. Lo intentaré. Con eso, Quicksilver desapareció inmediatamente de la cama y salió corriendo. No había restricciones en la villa, por lo que salió corriendo de la villa nuevamente. No parece diferente. No están bromeando, ¿cuándo? Mientras Quicksilver murmuraba para sí mismo, de repente chocó contra una pared transparente. Afortunadamente, tuvo un efecto amortiguador, de lo contrario Quicksilver habría sido destrozado con su velocidad. ¿Cómo está? Parece que no estás en buenas condiciones. Quicksilver cayó al suelo, y Scarlet Witch e Ilusión se acercaron y preguntaron. Imposible. Quicksilver, que no lo creía, lo intentó de nuevo, pero todavía se topó con un muro. Era como si hubiera una pared de aire frente a él, bloqueándolo del mundo exterior. Este debería ser el poder del señor Robert.
Cuando Wansi pasó junto a la pared de aire que bloqueaba a Quicksilver, pudo atravesarla fácilmente sin ninguna dificultad, incluso Scarlet Witch no fue la excepción. ¿Qué es esto? ¿Me están encarcelando? Quicksilver se levantó del suelo, tocó la pared de aire con su mano y dijo enojado. En ese momento, Wansi de repente recordó las instrucciones de Tony y no pudo evitar replicar. No, es mejor llamarlo protección que prisión. El señor Robert también dijo que esta situación solo durará 15 días. Bruja Escarlata. ¿Y yo qué? ¿A mí también me tienen que encarcelar? En comparación con Quicksilver, que es adicto a los juegos todo el día, ella está relativamente al tanto de los asuntos actuales. La captura del Capitán América y sus hombres fue reportada en las noticias, por lo que es difícil para Bruja Escarlata no saberlo. Lo siento, pero esto sí es una forma de protección. Si haces lo mismo que el capitán, créeme, no tendrán piedad. Wansi dijo la verdad y Bruja Escarlata lo sabía claramente. En comparación con el Capitán América, el héroe estadounidense, realmente no había nada en ella y su hermano que pudiera preocupar a esa gente. ¿Qué? ¿Protección? ¿Qué le pasó al capitán? ¿De qué estás hablando? La atmósfera inicialmente algo triste fue rota por las 3 preguntas consecutivas de Quicksilver. Había estado ocupado ganando puntos últimamente y realmente no tenía idea de lo que estaba pasando. Oh, Wansi, dile que ya no quiero molestarme más con este tipo adicto a los videojuegos. Scarlet Witch no está de buen humor en este momento. En su opinión, la acción de Robert de encarcelar a Quicksilver es que la otra parte apoya la elección de Tony. Además, el capitán fue arrestado y ella no supo por un momento si debía insistir en no firmar el acuerdo. Aunque no tenía miedo del gobierno, sí quería provocarlo cuando no era necesario. ¿Qué? Solo jugué 2 días y pasaron tantas cosas. La voz sorprendida de Quicksilver se escuchó desde atrás, y era obvio que Wansi le estaba explicando lo que había sucedido recientemente. Ahora que lo dices así, parezco una buena persona. Al menos no tengo que involucrarme, ¿verdad? Cuando Quicksilver dijo esto, se sintió feliz al pensar en el hecho de que podría quedarse en casa y jugar durante 15 días con la conciencia tranquila, y todo su resentimiento hacia Robert desapareció. Wansi. Es la verdad. Lo más seguro para ti y tu hermana es que se queden aquí. Además, la situación actual no es del todo desesperada. Con el prestigio del capitán en Estados Unidos, nadie puede tocarlo ahora mismo. Había una pared de aire que bloqueaba a Quicksilver y, por supuesto, Wansi le pasó la noticia a Tony tan pronto como pudo después del incidente. ¿Qué? ¿Quieres decir que Robert actuó y luego dijo que me apoyaba? La voz de Tony en el teléfono estaba un poco emocionada. Tony, que ya estaba bajo mucha presión por parte del secretario de Estado, creía que todos los problemas podrían resolverse si conseguía el apoyo de Robert ahora. Wansi. No, el señor Robert no ha expresado públicamente su apoyo, pero su acción de restringir a Quicksilver debería estar enviando esta señal. Tony. Genial. ¿Y la bruja? ¿También está restringida? Así tendremos más posibilidades de convencer al capitán. No, el señor Robert no la restringió, tal resultado dejó a Tony un poco desconcertado. Frunció el ceño y por un momento no supo si Robert lo apoyaba o no. Justo en ese momento llegó el Capitán América que estaba escoltado. Tony lo miró y decidió hablar con él primero. Bueno, al menos ahora tienes un objetivo menos que vigilar, Wansi. Tu prioridad ahora es vigilar a la bruja y evitar que escape y empeore las cosas. Tony dijo la última frase en el teléfono y colgó después de que Wansi aceptara, y el Capitán América simplemente caminó frente a él. Dim lim lim, pero justo después de colgar la llamada de Fantasy World, alguien más llamó. Tony miró quién llamaba y decidió responder al llamado frente al Capitán América. Hola señor secretario de Estado. Tony, este incidente tiene un impacto muy negativo. Nuestros aliados están reevaluando la capacidad de control del gobierno estadounidense, así que alguien debe asumir las consecuencias. El Capitán América y Sam se pararon frente a él y escucharon las palabras del secretario de Estado con sus propios oídos. Tony los miró y dijo: ¿Asumiremos las consecuencias? Sí. Claro que sí, claro que asumiremos las consecuencias. ¿Algo más, señor secretario de Estado? Bip, bip, bip. La llamada fue colgada en el otro extremo. Tony miró al Capitán América y a Sam en silencio, sintiendo como si estuviera limpiando sus desastres. Lo que quise decir con empeorar la situación es esta situación. Natasha escuchó todo y esperó hasta que Tony colgó el teléfono antes de acercarse y decir: pero al menos no está muerto, ¿verdad?
Sin embargo, el Capitán América no pensó que su elección fuera incorrecta, porque al menos salvó la vida de Bucky. Natasha. Quizás esto sea algo bueno en cierto sentido, la respuesta del Capitán América la dejó sin palabras y no pudo evitar mirar a Tony. Esperaban obligarlo a comprometerse presionándolo de esta manera. ¿Has oído lo que acaba de decir el secretario de Estado? Tony entendió y comenzó a preguntarle al Capitán América. Sí, tenemos que asumir las consecuencias, te escuché, ¿van a confiscar mi escudo? Natasha. En realidad, hace tiempo que es propiedad del gobierno, incluidas las alas. Sam. Qué cruel y el Capitán América y Sam comenzaron una vida de semi-prisión. A esa hora, un camión de mensajería llegó a una subestación en los suburbios que distribuía electricidad a la ciudad. ¿Es este el lugar? El mensajero verificó la dirección de entrega fuera de la estación de distribución y solo se preparó para bajar del vehículo para entregar la mercancía después de confirmar que era correcta. Al otro lado, el Capitán América se paró frente al monitor y comenzó a verificar el estado de su amigo Bucky. ¿Quieres ver algo más poderoso? La voz de Tony sonó detrás de él. El Capitán América se giró y lo miró, solo para ver que sostenía 2 bolígrafos para firmar en sus manos. Lo encontré en los archivos de mi padre. Es un buen momento para usarlo, ¿no? Luego, Tony se acercó al Capitán América y colocó el acuerdo frente a él para su persuasión final. Roosevelt los utilizó para firmar leyes en 1941, ayudando a los aliados cuando más lo necesitaban. Capitán América. Algunos dicen que esto acerca a nuestro país a la guerra. Tony. Sin ellos no existirías tú. Estaba pensando en cómo se dice y extender una rama de olivo. ¿Qué tal eso? El Capitán América no respondió a su pregunta de inmediato, sino que cambió de tema. ¿Dónde está Pepper? ¿Por qué no la vi venir? Cuando se mencionó esta pregunta, la expresión de Tony cambió y parecía no saber qué decir. Somos, un poco, bueno, ¿cómo decirlo? Capitán América. ¿Está embarazada? Tony. No, claro que no, rompimos. El Capitán América había preparado sus felicitaciones, pero las palabras de Tony lo hicieron dudar sobre cómo responder. Se quedó atónito durante un largo rato antes de disculparse. Lo siento, no sabía que resultaría así, silbido, no pasa nada. No es para tanto. Soy bastante optimista, ¿verdad? Tony respiró profundamente. A juzgar por su comportamiento actual, este era el comportamiento de una persona optimista, por lo que continuó. Antes, tiré toda mi armadura para quedármela. Después, tuve que lidiar con Hydra y luego con Ultron. Sé que es toda mi responsabilidad, y luego, las cosas siguieron sucediendo. Siempre he sido Iron Man y realmente quería hacer algunos cambios. Este acuerdo podría ser un buen punto de inflexión. Tony presentó el acuerdo frente al Capitán América y dijo. Ahora, siempre que la otra parte firme el acuerdo, el problema estará resuelto. El Capitán América dudó en ese momento. Vio la sinceridad de Tony y no pudo evitar empezar a reexaminar el acuerdo. Quizás firmarlo no sea algo malo. Pensando en esto, su mano no pudo evitar apretar el bolígrafo. Al ver esta escena, Tony mostró una expresión de alivio en su rostro. Tony, no me refiero al acuerdo, es solo que, siento que se podría mejorar un poco. La pluma del Capitán América se detuvo en la columna de firmas. Tony estaba dispuesto a hacer cualquier promesa para conseguir que firmara, así que lo expresó de inmediato. Por supuesto que se puede modificar, siempre y cuando esperemos a que las noticias negativas disminuyan y entonces podamos expresar nuestras opiniones. Y lo mismo le pasa a tu amigo. Después de que lleguemos a un acuerdo, podrá ser enviado al hospital psiquiátrico mejor equipado de los Estados Unidos, en lugar de aparecer en una prisión en Wakanda más tarde. Hay que decir que el Capitán América se sintió conmovido por las 2 condiciones de Tony. La punta de su pluma era la mejor prueba de ello. Lentamente lo colocó en la columna de firmas y, de repente, una pregunta apareció en su mente. ¿Dónde está Wanda? ¿Cómo está? Tony. Oh, está bien. Una vez que firmes el acuerdo, presentaré un informe al gobierno para que te reintegren. Capitán América. ¿Entonces ha decidido aceptar? No sé si ahora está en la sede de la Alianza, con Wan Shi acompañándola. Wanda es la Bruja Escarlata. Tony dijo esto sin notar que una expresión triste había aparecido en el rostro del Capitán América. ¿Esto cuenta como detención, Tony? No. ¿Por qué lo crees? Hay una casa de 100 acres, una sala de proyección y hasta una piscina. ¿Cómo puede considerarse esto una detención? Lo dijo como algo natural, pero al Capitán América no le sonó así.
Dios mío, Tony, ¿cómo es que siempre haces las cosas a tu manera? El Capitán América dijo esto enojado, pero a los ojos de Tony, esto era simplemente una protección para Wanda o la bruja. Tony. Sí, pero hice esto solo para protegerla de cualquier daño. Capitán América. ¿Protección? ¿A eso le llamas protección? ¿Y qué hay de Quicksilver? ¿Qué le pasó? Apenas podía reprimir la ira en su corazón. Si Tony dijera más tarde que Quicksilver también estaba controlado por él, el Capitán América podría volverse contra él. Pero ¿y Tony? Oh. Esto no es asunto mío. Justo ahora, Wansi me llamó para informarme que Robert fue a la base de la Alianza y que Quicksilver fue retenido por él. Capitán América. Robert. Dejando el bolígrafo, casi quiso llamar y preguntar inmediatamente, pero Tony le ayudó a hacer la llamada primero. De hecho, Tony también tenía mucha curiosidad por saber si las acciones de Robert significaban que estaba de su lado. Si ese fuera el caso, el Capitán América tendría que firmar el acuerdo aunque no quisiera. Bipi, hola. Robert, que se encontraba en un complejo turístico, contestó el teléfono. Acababa de llegar a casa para traer a Belinda y no había estado allí mucho tiempo. Robert, ¿restringiste a Quicksilver? Tony hizo una llamada desde su celular, pero la voz que venía del otro lado era la del Capitán América. Ah, Quicksilver, sí que lo hice yo, pero esto no representa ninguna postura. Es solo para equilibraros a ti y a Tony. Esto es todo lo que Robert pudo decir. No podía simplemente decir la verdad y decir que Quicksilver debería haber estado muerto hace mucho tiempo, ¿verdad? Eso es tan ofensivo, esto es lo que pensó Robert, pero el Capitán América captó una palabra clave, que es que sus acciones no representaban su posición. Entonces, ¿te refieres a restringir solo las acciones de Quicksilver, verdad? ¿Y qué hay de Wanda? Tony no pudo evitar mostrar una expresión como si no conociera a la otra persona. Realmente no esperaba que el Capitán América pudiera tener un pensamiento tan único. De acuerdo a la práctica anterior, no debería haber insistido en su decisión. Tony pensó lo mismo en su corazón, y Robert ya había dado su respuesta. Claro que Quicksilver tiene motivos especiales, así que definitivamente no puede aparecer en la guerra civil entre tú y Tony. En cuanto a los demás, todos tendrán que hacerlo según sus propias habilidades. Tan pronto como Robert terminó de hablar, Tony, que estaba pensando en esto y aquello, se sintió inmediatamente atraído y preguntó en tono sorprendido. ¿Guerra civil? ¿Qué guerra civil? Capitán, ¿vas a iniciar una guerra civil con nosotros? Aunque la situación actual ya es un poco mala a los ojos de Tony, nunca ha pensado en iniciar una guerra civil. Capitán América. No. No lo hice. Fue Robert quien decía que corríamos peligro de una guerra civil. Uf, está bien, Robert, aunque no sé por qué restringiste a Quicksilver, al menos no controlaste a Wanda, aún así quiero agradecerte. El Capitán América primero negó que quisiera iniciar una guerra civil, y luego dijo con un poco de resentimiento que Robert no tenía nada que decir al respecto. No. Espera, no cuelgues todavía. Tony vio que el Capitán América estaba a punto de colgar y gritó, y luego, cuando la otra parte se detuvo, continuó diciéndole a Robert. Robert, quería preguntarte. ¿De qué lado estás en este asunto entre el Capitán y yo? Tony hizo esta pregunta porque estaba seguro de ello, pero lo que lo decepcionó fue, sigo diciendo lo mismo que le dije al Capitán. Si llegan a un acuerdo, podré resolver todos los problemas que enfrentan. El subtexto de las palabras de Robert es que a menos que Tony y el Capitán América lleguen a un acuerdo, no ayudará a ninguna de las partes. Tony se sorprendió un poco por este resultado, pero la expresión del Capitán América se relajó. Le dio las gracias a Robert y colgó el teléfono. Capitán, ya oyó lo que dijo Robert. Con que firme aquí, todo se solucionará. ¿Qué tiene de malo? Tony presionó a la otra parte para que aceptara el acuerdo y la convenció nuevamente. Pero el Capitán América ahora tiene una opinión diferente, quizás si aceptas no firmar, el problema pueda resolverse adecuadamente. Tony estaba muy molesto por la terquedad del Capitán América, y no pudo evitar comenzar a atacar a la otra parte con palabras sin controlar sus emociones. Sí. Si tomo la iniciativa y decido no aceptar el acuerdo, Robert puede resolverlo por nosotros, pero le costará más esfuerzo. ¿No podría ser un poco más considerado con los demás y firmar este acuerdo para que todos estén contentos? Tony miró directamente al Capitán América, y cuando sus ojos se encontraron, parecieron saltar chispas. El silencio se prolongó un buen rato, y finalmente el Capitán América fue el primero en romperlo. Lo siento, Tony, no firmaré este acuerdo.
En cuanto a los problemas posteriores, quiero resolverlos yo mismo, así que no hay necesidad de molestar a Robert. Jai jai jajajaja. Tú decides. Espero que no estés en la lista de personas deseadas cuando nos encontremos la próxima vez. Tony se rió un par de veces. Estaba completamente decepcionado con el Capitán América. Ahora ya no pensó en la posibilidad de persuadirlo, sino que prefirió dejarlo valerse por sí mismo. La discusión entre el Capitán América y Tony no produjo ningún resultado, sino que los enfureció aún más a ambos. El Capitán América también estuvo en desacuerdo con el planteamiento de Tony, por lo que abandonó ese lugar y se dirigió a una habitación con cámaras de vigilancia y comenzó a observar la prueba de evaluación psicológica de Bucky. Hola, señor James. Me enviaron de las Naciones Unidas para hacerle una evaluación psicológica. ¿Le importa si me siento? En el vídeo de vigilancia, el profesional de psicología contratado por las Naciones Unidas se sentó sin esperar la respuesta de Bucky. Luego sacó algunos libros de su bolso, entre los cuales había uno rojo que le parecía particularmente atractivo, pero lo bloqueó deliberadamente. ¿Tu nombre es James? El Capitán América estaba concentrado en ver las imágenes de la evaluación psicológica en la cámara de vigilancia cuando de repente entró la sobrina de Carter. He conocido a muchos evaluadores psicológicos, pero para ser honesto, es raro encontrar a uno que empiece con tonterías como él. El Capitán América frunció el ceño al escuchar esto, luego relajó sus cejas y le dijo: «Quizás sea el estilo especial de este caballero. Quizás. Entonces este es el recibo de tu equipo. No puedes rechazarlo y, a partir de ahora, es propiedad legal del gobierno». Sam, que ya conocía el resultado, no reaccionó demasiado, pero se mostró insatisfecho cuando recibió el recibo. ¿Qué es un uniforme de pájaro? ¿Hablas en serio sobre ese nombre tan cursi? Yo no escribí esto. Sharon, la sobrina de Carter, dijo esto y luego le mostró el recibo al Capitán América. Parece que no tenemos muchas posibilidades de recuperarlo, ¿verdad? El Capitán América preguntó esto y dejó el recibo a un lado. Su atención estaba en realidad en Bucky, quien estaba haciendo la evaluación psicológica de principio a fin. Sharon. Así se ve por ahora, de hecho podría ser un poco más grande. Mientras decía esto, amplió la pantalla frente al Capitán América para que pudiera observar mejor la situación de Bucky. Gracias. Después de expresar su gratitud por sus acciones, el Capitán América se centró una vez más en evaluar a Bucky. No tengas miedo. Estoy aquí para hacerte una evaluación psicológica y no te haré daño. Pero antes, tienes que hablar para que pueda ayudarte a resolver tu problema. En la sala de interrogatorios, Bucky ignoró las palabras del experto en evaluación psicológica que tenía frente a él y ni siquiera se molestó en mirarlo. Sin embargo, ante tal situación, este experto en evaluación psicológica no solo no mostró ninguna impaciencia, sino que continuó persuadiendo con una sonrisa en su rostro. Así es, cuanto menos hables, menos posibilidades hay de que me expongan. En ese momento, el asesor psicológico pensó que la persona real invitada por las Naciones Unidas ya estaba muerta, y la persona actual era en realidad Hydra disfrazada. El propósito de su simulación aquí es retrasar el tiempo, siempre y cuando espere hasta la hora acordada con sus compañeros. En una central eléctrica en las afueras de la ciudad, por favor, firme aquí. Aquí está su paquete. El mensajero despertó al personal de la estación de distribución y luego sacó el albarán de entrega para que lo firmara. No recuerdo haber comprado nada. El personal de la estación de distribución murmuraba para sí mientras firmaba en la columna de firmas. Mensajero. Quizás te lo haya enviado algún familiar. Ven a echarle un vistazo. Es tuyo. Mientras decía esto, abrió el maletero del camión de mensajería y dejó al descubierto una gran caja que yacía horizontalmente en el interior. ¿En serio? Entonces bájalo y míralo. No te equivoques. El trabajador de distribución realmente no recordaba que recientemente recibiría un paquete y ni la empresa ni su familia le informaron sobre esto. Mensajero. Bueno, ¿puedes ayudarme? Al principio quería mover la caja hacia abajo él solo, pero no fue tan fácil como imaginaba. Operador de centralita. Oh. Dos hombres adultos trabajaron juntos para bajar el paquete, luego encontraron una palanca y abrieron la caja directamente para evitar que la persona equivocada la tomara. Oye. El telefonista abrió la caja con todas sus fuerzas, pero antes de poder ver lo que había dentro, de repente, auge. Se escuchó un sonido similar a una explosión y el trabajador de distribución y el mensajero cayeron al suelo inconscientemente, pero la onda expansiva esperada no llegó. ¿Qué está pasando?
Bang 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 bang. La explosión que se produjo hace un momento no parecía estar dirigida contra las personas sino contra el sistema eléctrico. Si alguien mirara hacia abajo desde gran altura en ese momento, descubriría que un fenómeno de cortes de energía se estaba extendiendo a la ciudad. Mensajero. No sé qué está pasando. Al mismo tiempo, en la sala de interrogatorio del otro lado, la persona enviada por Hydra ya había estimado el tiempo, por lo que puso su mano sobre el libro rojo mientras decía algunas palabras irrelevantes. ¿Aún no piensas hablar? La pantalla de la computadora mostró que las mercancías habían llegado. La Hydra sonrió y luego miró a Bucky, que había estado en silencio. No importa si no lo dices ahora. Tengo una forma de hacer que lo digas, y solo necesitas decirle una cosa. Bueno. Poco después de que terminó de hablar, el sistema eléctrico de la base se paralizó instantáneamente y el entorno quedó completamente oscuro. Sam. Parece que las cosas están empezando a volverse caóticas, ¿eh? Capitán América. No. Esto no parece un accidente normal. Mientras hablaba, recordó lo que acababa de decir el evaluador psicológico. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que algo andaba mal. No pudo evitar correr hacia la sala de interrogatorio para ver si era como había adivinado. Sam. Capitán. Al ver al Capitán América salir corriendo, lo siguió apresuradamente. En ese momento, la sala de interrogatorios era tal como el Capitán América había adivinado. La gente de Hydra comenzó a sacar el cuaderno rojo y a intentar controlar a Bucky. ¿Qué está sucediendo? Bucky tuvo un mal presentimiento cuando vio que el entorno se hundía en la oscuridad. Este sentimiento se hizo aún más fuerte cuando miró al evaluador psicológico que tenía frente a él. Hablemos de tu ciudad natal. No de Rumanía ni de Brooklyn, sino de tu verdadero hogar. Un cuaderno rojo apareció en su mano y las pupilas de Bucky se dilataron. Nunca esperó encontrarse con estas personas en territorio de las Naciones Unidas. Ansioso, oxidado. 17, a medida que el falso asesor psicológico leía cada palabra, era como si algún programa se activara en la mente de Bucky, colisionando con su conciencia principal y provocando una sensación de desgarro. No. Detente ahora. Amanecer. El horno. Las palabras de Bucky no pudieron detener a esta Hydra en absoluto. ¿Cómo podía tener miedo de estas amenazas cuando estaba dispuesto a sacrificar su vida para completar la misión? Ella. El dolor en la cabeza de Bucky se hizo cada vez más intenso. Ya no lo podía soportar más. Se liberó de las ataduras y quiso interrumpir a la otra parte basándose en el instinto. Estallido. Pero la cámara de interrogatorio especialmente equipada para él por las Naciones Unidas no es tan fácil de destruir. Ah. Un doloroso gemido salió de la boca de Bucky. Hydra recitó palabras en silencio como un código de control, lo que hizo que la racionalidad de Bucky fuera cada vez menor y gradualmente lo convirtió en una máquina de matar sin emociones. 9. Amabilidad, hogar, vagones de tren. Ah. Estallido. Cuando solo quedaba una palabra, Bucky logró escapar de la cámara de interrogatorio, pero ya era demasiado tarde. Ya había perdido toda la cordura, soldado. Bucky. A sus órdenes. Una sonrisa apareció en el rostro de Hydra. Sabía que su plan había sido medio exitoso y que el siguiente paso era descubrirlo. Informe de misión 199, nadie sabía qué pasó en la sala de interrogatorios en ese momento. El responsable de la base ya había ordenado que alguien viniera de vigilar a Bucky. Pero ya era demasiado tarde, Hydra había logrado su objetivo y comenzó a escapar. Eligió una ruta completamente diferente a la de Bucky para poder atraer el fuego hacia él. ¿Sabía el viernes la causa del corte de energía? En la sala de monitoreo, Tony le pidió a su inteligencia artificial recién creada que buscara la respuesta tan pronto como se fuera la energía. Ahora han pasado 2 minutos y finalmente ha llegado a una conclusión. Sí, señor Tony, según el análisis, el apagón se debió a una explosión de pulso electromagnético en los suburbios. Tony. Entonces parece que esto no es un accidente. Dan, el Capitán América corrió al piso donde estaba preso Bucky, y los guardias caídos a su alrededor le hicieron saber que algo había sucedido. Sálvame, sálvame. La gente de Hydra, al ver que no podían entrar por la fuerza, planearon adoptar otra táctica, es decir, aparecer para atraer al Capitán América y dejar que Bucky los emboscara y los ataque desde un costado. Levántate. Deja de fingir. ¿Dónde está Bucky? Sin embargo, el Capitán América ya sospechaba de él hacía mucho tiempo, y ahora aún más. Después de todo, un gran número de guardias que estaban afuera habían quedado inconscientes. ¿Cómo logró escapar él, un experto en psicología?
Originalmente, Sam quería seguir al Capitán América, pero en ese momento Bucky, que estaba tendido en una emboscada a un lado, salió y atacó. Estallido. Sam esquivó por poco el ataque y casi se muere de miedo porque el ataque había roto la pared. Sam. El Capitán América corrió a ayudar cuando vio esto, y la Hydra aprovechó la oportunidad para escapar, desapareciendo en la sala de interrogatorio al poco tiempo. Oye, el capitán se escapó. Sam originalmente planeó perseguirlo, pero resultó herido en la pelea con Bucky hace un momento, y ahora se sentía impotente. El Capitán América también lo vio, pero también estaba peleando con Bucky, y sin el apoyo de un escudo casi estaba siendo reprimido. Capitán América. Bucky despierta. Ah. El Capitán América intentó despertar a su amigo, pero todo lo que recibió a cambios fue un rugido del otro grupo, que luego lo atacó directamente. Y el puño de Bucky falló y aterrizó en el ascensor. A juzgar por la potencia del golpe, hizo un agujero profundo en la puerta del ascensor. Si el Capitán América recibiera un puñetazo así, probablemente sería muy doloroso, vete al infierno, ah. Sin embargo, Bucky no se detendría allí. Por el contrario, se enojó e irritó aún más al ver que no había acertado. No, Bucky. Auge. No se puede decir que la llamada del Capitán América fuera completamente ineficaz, pero el efecto fue mínimo. Bucky no mostró señales de detenerse, sino que golpeó la puerta del ascensor aún más violentamente y empujó al Capitán América hacia abajo. Dang dan, bang. Cayó en el hueco del ascensor. Afortunadamente, el ascensor no era muy profundo, de lo contrario el Capitán América no podría soportarlo. Silbido y ah. Bucky miró hacia abajo y se fue después de que el Capitán América no pudiera salir por un rato. Al mismo tiempo, las demás personas en la base tampoco son fáciles de vencer, especialmente Tony y el nuevo rey de Wakanda, Pantera Negra. Hace tiempo que querían pelear con Bucky. Supongo que tendrás tu equipo contigo. Al salir de la sala de comando y control, Natasha le preguntó a Tony y recibió una respuesta positiva. Claro. Creo que el equipo del que hablas es el que tengo en la mano y que se puede convertir en un arma con un clic, ¿verdad? Tony dijo esto en tono de broma, aunque en ese momento parecía relajado, en realidad estaba muy asustado por dentro. Como no esperaba que la pelea estallara en territorio de la ONU, Tony no trajo consigo el traje completo de Iron Man. Mientras sea equipo utilizable, vamos a atrapar a los criminales fugitivos. Natasha no pudo evitar acelerar el paso mientras hablaba, y Tony nunca perdió la oportunidad de causar problemas. Tomó las palabras de Natasha y dijo, ¿criminal? ¿Estás seguro de que el capitán está de acuerdo contigo al decir eso de su buen amigo? La broma de Tony fue recibida con una gran expresión de disgusto. Era obvio que Natasha no quería responder a sus palabras. Ella. Bucky parecía haberse vuelto loco desde que salió de la sala de interrogatorio. Buscaba una salida mientras destruía cosas por todas partes para llamar la atención, como si temiera que los demás no supieran que iba a escapar, ah. No se detuvo ni siquiera al pasar por el área de descanso y el personal de aquí se asustó porque de repente irrumpió y causó muchos daños. Natasha, ¿me oyes? Lo vi. Tony se escondió en un rincón, respiró hondo y luego convirtió el reloj de su muñeca en un brazo de acero antes de salir para atraer la potencia de fuego de Bucky. Oye, lunático, ¿quieres buscar otro oponente? No ataques a la gente común. Tony tomó la iniciativa de levantarse y dijo algunas palabras sarcásticas. ¿Cómo pudo Bucky soportar esto? Inmediatamente dejó de intimidar a la gente común y comenzó a atacar a quienes se burlaban de él. Sí, eso es. Al ver a Bucky corriendo hacia él, Tony se sintió nervioso. Sin una armadura completa, todavía se sentía muy débil. El brazo de metal de Bucky lo asustaba especialmente. ¿Cuándo? Centrando su atención principalmente en el brazo de metal, Tony solo se atrevió a usar la mano con la armadura para atraparlo. En el lugar se escuchó un zumbido de metales chocando entre sí. Ah, Tony está preocupado por el brazo de metal de Bucky, pero ¿no es él el mismo? Cuando los equipos metálicos de ambas personas entraron en contacto, Bucky aprovechó sus puntos fuertes. Vaya. Tony es un playboy. ¿Cómo podría ser rival para Bucky después de deshacerse de la armadura? Los dos golpes consecutivos le tornaron el rostro morado, pero Bucky ni siquiera lo miró y continuó atacando como de costumbre. Tony, estoy aquí para salvarte. Aunque sucedieron muchas cosas, en realidad todas sucedieron en un instante. Natasha vio que Tony estaba en desventaja tan pronto como entró en contacto con Bucky, por lo que se apresuró a ayudarlo. Uf. Ah.
Bucky inmediatamente empujó a Tony y luego se ocupó lentamente de Natasha. Después de algunos movimientos, Bucky, que tenía el brazo de metal, finalmente fue mejor y tiró a Natasha sobre la mesa. ¡Ay, tos, tos, tos! Con una mano estrangulándole fuertemente el cuello, Bucky realmente quería matarla. Afortunadamente, Tony se puso de pie detrás de ella en ese momento. Al ver esta escena, rápidamente reunió fuerza en su palma de hierro. Onsi, auge. El cañón de energía golpeó directamente la espalda de Bucky. Aunque el poder no era fatal, definitivamente era doloroso. El oponente se rindió y Natasha fijó su mirada en Tony. Rápido. Rápido. Fue en ese momento cuando un equipo de fuerzas especiales llegó rápidamente. Al ver esta situación, Bucky desistió de la idea de vengarse de Tony y dio media vuelta para escapar. HMPH. Ni se te ocurra escapar. Cuando subía las escaleras, Pantera Negra saltó de nuevo y obstaculizó su escape por unas cuantas veces, pero incluso con su equipo confiscado, todavía no era rival para Bucky. El brazo de metal solo le dio muchas bonificaciones. ¡Ay, ya! Bucky estaba corriendo hacia los pisos superiores, mientras la Hydra que lo volvía loco caminaba escaleras abajo. Había gente gritando a su alrededor, pero no pudo evitar una sonrisa en su rostro después de completar su misión. Dim lim lim, el teléfono sonó. Era su compañero llamando, y la persona del otro lado estaba esperando noticias suyas, Silvido y Robert, que estaba en un complejo turístico, Siseo. De hecho, había estado observando distraídamente la situación allí con el Capitán América. Cuando la gente de Hydra escapó, de repente recordó algo. ¿Qué ocurre? Belinda se apoyaba en él felizmente. De repente, sintió que Robert dejaba de caminar. Ella no pudo evitar preguntar. Parece que he pasado algo por alto otra vez. Parece que estas vacaciones tienen que terminar antes de tiempo otra vez. Robert dijo esto y acarició la mejilla de Belinda en tono de disculpa, pero ella se comportó con bastante comprensión. No importa. De hecho, he sido muy feliz durante tanto tiempo, los dos permanecieron íntimos por un tiempo. En ese momento, el Capitán América se había reencontrado con Bucky, y esta vez el otro grupo se estaba preparando para escapar en un helicóptero. La escena clásica se representó nuevamente. El Capitán América detuvo el helicóptero de arranque solo con su fuerza física y finalmente lo atrajo un poco hacia sí. Robert no tuvo oportunidad de presenciar esta escena con sus propios ojos, porque los problemas del lado de Hydra todavía estaban esperando que él los resolviera. En medio del hielo y la nieve, el ejército de Hydra que había estado esperando aquí durante mucho tiempo, después de obtener información precisa, comenzó a moverse hacia esa ubicación. Robert sabía para qué estaban allí estas personas. Después de que el plan del soldado del invierno de Bucky tuviera éxito, Hydra esperaba entrenar a más soldados del invierno. Los candidatos que finalmente eligieron fueron las fuerzas especiales más elitistas de Hydra en ese momento, pero quizás debido a la falta de ayuda de la doctora Laura, el plan tuvo problemas. Aunque fueron creados 7 soldados del invierno, habían perdido la mayor parte de su cordura y se volvieron particularmente difíciles de controlar, por lo que los ejecutivos de Hydra en ese momento planearon sellarlos. Hoy, Hydra está buscando nuevamente sus rastros para intentar ver si pueden revertir la situación, lo cual no es lo que Robert esperaba. Deja que estos soldados del invierno duerman para siempre. Mientras Robert hablaba, salió y llegó a una base de Hydra en ruinas. Cuando entró, inmediatamente se encendieron las luces y 7 tanques que contenían solución nutritiva también comenzaron a iluminarse. Mirando a estas personas, no importa en el libro original o ahora, no pueden sobrevivir, en lugar de romper su solución nutritiva, Robert decidió terminar sus vidas de una manera más suave, luego los ojos de Robert se volvieron hacia el otro lado, donde había una vieja computadora antigua. La verdad sobre el asesinato de los padres de Tony está ahí, ¿debería destruirla por su propio bien? Robert pensó para sí mismo que realmente no sabía qué hacer por un momento. Si realmente destruyera esta computadora y su correspondiente base de datos, tal vez Tony nunca sabría la verdad sobre la muerte de sus padres. ¿Pero es necesario hacerlo? Recordando su memoria de Tony, Robert finalmente no destruyó esta cosa. Quizás este sea otro momento de crecimiento en la vida de Tony. Robert murmuró para sí mismo, pero al final no destruyó la computadora. Después de eliminar el peligro oculto que traía, se fue. Y la Hydra que regresó 2 horas después estaba destinada a decepcionarse, porque el equipo del soldado del invierno con el que habían estado soñando había desaparecido. Plath y Robert trabajó muy rápido.
Cuando tuvo tiempo libre de ver al Capitán América, ya había completado la hazaña de tirar del helicóptero y cayó al agua junto con Bucky. Esto se debe a que su condición física es muy superior a la de la gente común. Si una persona común y corriente cayera libremente desde un lugar tan alto, aunque hubiera agua debajo, se rompería al menos 2 o 3 costillas. ¿Por qué parece que Bucky solo se despierta después de entrar al agua cada vez? Robert presenció esta escena en el cielo. El Capitán América no era una persona común y corriente, por lo que no necesitó ser rescatado en absoluto. Aunque él y Bucky cayeron libremente, no resultaron gravemente heridos. Llamar y la última vez fue Bucky quien rescató al Capitán América del agua, pero esta vez sus identidades fueron intercambiadas. Sin embargo, a diferencia de Bucky, que simplemente abandonó al tipo en la carretera, el Capitán América fue mucho más amable y lo llevó ante la justicia, e incluso le proporcionó un servicio de esclavitud. Registrad esta zona. No podemos dejarlos escapar. Sí, para buscar a Bucky y al Capitán América, el gobierno incluso envió varios helicópteros para registrar la zona. Jefe de equipo y el Capitán América miró los aviones que pasaban afuera y respiró aliviado al ver que aún no habían notado la fábrica donde estaban escondidos. En ese momento, Sam también vino. Steve. Bucky se despertó en ese momento, y cuando vio al Capitán América aturdido, inconscientemente gritó. Capitán América. ¿Qué Bucky eres tú? Para demostrar su valía, Bucky comenzó a hablar del pasado, como el nombre de la madre del Capitán América y sus momentos vergonzosos pasados. Eso no es lo que enseñan en los museos. Sam. ¿Qué? ¿Esto prueba que es confiable? El Capitán América asintió afirmativamente a esta pregunta y luego le preguntó a Bucky. ¿Qué te pasó hace un momento? ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué pretendía conseguir controlándote? Las 3 preguntas consecutivas del Capitán América dejaron a Bucky, que acababa de experimentar una serie de giros y vueltas en su pensamiento, un poco confundido. Por un momento, no pudo pensar con claridad sobre estas preguntas. Yo, no sé, comenzó a cubrirse la frente mientras hablaba, como si recordar estas cosas fuera algo muy difícil para él. No digas que no lo sabes. ¿Sabes cuántas personas murieron en la explosión? Por eso te tienen en la mira. Después de escuchar lo que dijo el Capitán América, Bucky también comenzó a recordar seriamente. Hay que decir que su voluntad seguía firme. El fuerte dolor en la cabeza no le impidió recordar. Ah. Los programas que esos malditos de Hydra escribieron para mí siguen ahí. Mientras digan esas palabras, me controlarán. ¿Hydra? ¿Cuál es su propósito? Cuando volvió a oír hablar de esta organización, las cejas del Capitán América se fruncieron involuntariamente. Pensó que la otra parte estaba rondando por allí, pero continuó haciendo preguntas. Él estaba preguntando por el lugar donde estuve preso, donde nací. Si mi suposición es correcta, deberían querer entrar y buscar gente como yo. No fui el único soldado del invierno creado por Hydra. Bucky volvió en sí y escenas de la base comenzaron a aparecer en su mente. Aunque tenía la cabeza mareada, todavía hablaba con el Capitán América de forma intermitente. Sam no dijo nada hasta que el soldado del invierno terminó de hablar. ¿Eso no significa que Hydra todavía está decidido a destruir el mundo a través de este equipo? Capitán América. Sus corazones nunca han muerto. Sam. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Capitán América. Por supuesto que tenemos que ir a Siberia para detenerlos. Bucky. Date prisa, creo que ya van camino al aeropuerto. El Capitán América se acercó y lo desató, y luego los 3 se fueron rápidamente. La sede de asuntos de las Naciones Unidas de cierto gobierno. Sí, señor secretario, le prometo que puedo resolverlo. Solo deme 48 horas. 36 horas. Si no pueden resolver el problema en este tiempo, enviaré a otros. Tony. Está bien, solo 36 horas, Bipi. Después de que se cortó la llamada, Tony miró a Natasha frente a él y sonrió con autodesprecio, luego repitió lo que acababa de decirle al secretario de Estado. Oh, 36 horas, Dios mío. Solo me dio 36 horas. Natasha. Eso es mejor que no tener margen de maniobra, Tony. ¿Realmente hay algún margen de maniobra? Tony se sintió molesto al pensar en lo que el Capitán América había hecho recientemente, lo cual realmente no entendía, pero tenía que resolverlo. Quizás no podamos hacer esto solos. Necesitamos ayuda. Tony. ¿Puedes encontrar a alguien? Natasha. Él está abajo, ¿y tú? Tony sonrió y tuvo una idea.
Ahora de repente entendió por qué Robert dijo que él y el Capitán América tendrían una guerra civil, porque si la situación actual continuaba desarrollándose, existía una posibilidad real de una guerra. Debemos detener al capitán y a sus hombres. En cuanto a mi hombre, tengo que ir a invitarlo en persona. Y Tony salió a buscar a su ayudante y Natasha también bajó las escaleras para buscar al ayudante que estaba buscando. Aléjate del rey. El nuevo rey de Wakanda estaba siendo liberado de prisión y recibido por la gente de su propio país, pero cuando Natasha llegó, fue bloqueada por la guardaespaldas femenina. Oh, apártate del camino, ella no me hará nada. Pantera Negra sonrió ante la llegada de Natasha y pidió a los guardaespaldas que se hicieran a un lado. Una razón era que realmente creía que Natasha no representaría ninguna amenaza, y la otra era que también quería hablar con ella antes de irse. ¿Qué haces aquí? ¿Me convences de no buscar al asesino que mató a mi padre? Entonces quedarás decepcionado. Cuando regrese, usaré la fuerza de todo el país para encontrarlo y matarlo. Pantera Negra dijo esto y estaba a punto de subirse al auto e irse, pero Natasha dijo algo en ese momento. Sí, al mundo entero le llevó 70 años encontrarlo. ¿Adivina cuántos años más te llevará? ¿La mitad? Sus palabras hicieron que Pantera Negra frunciera el ceño, y luego pensó que la otra parte no vendría a él solo para decirle esa frase, por lo que debía haber algún propósito. Entonces, ¿qué piensas? No había tiempo para andarse con rodeos con Natasha, por lo que Pantera Negra preguntó directamente, y Natasha no perdió el tiempo. Tengo la oportunidad de que se vuelvan a encontrar, pero no sé si te interesa ir. Ahora solo había una respuesta para Pantera Negra. No lo dudó aunque Natasha le pidió que fuera solo. Bien. Con una sonrisa en los labios, Natasha convenció con éxito a la otra parte. Al mismo tiempo, Tony, desde el otro lado, volaba a Queens, en Nueva York. El Capitán América, que estaba en Berlín con Natasha y los demás, también se escondía de un lugar a otro. Capitán, esto no es la solución. ¿Seguiremos ocultándonos así? Después de finalmente conseguir un auto abandonado, Sam lo reparó hábilmente y arrancó el motor, luego le dijo al Capitán América. Bucky. No tenemos mucho tiempo. Capitán América. Sí, por supuesto que lo sé, pero debemos encontrar algunas personas y recuperar el equipo. Sam. Siendo sincero, creo que esto va a ser un asunto difícil para nosotros. ¿Tendremos que luchar para recuperar el equipo? Bucky. Tal vez no. Y justo cuando Sam estaba a punto de preguntar de qué tonterías estaba hablando, el Capitán América de repente detuvo el auto y llegaron debajo de un puente. Llegas justo a tiempo. Están en el maletero. Sharon miró al Capitán América mientras hablaba, sus ojos parecían estar esperando algo. Quizás el Capitán América no entendería esto hace 70 años, pero la gente siempre crece y él lo sabe ahora. De repente, Sharon fue besada en los labios y ella respondió inmediatamente con una reacción feroz, Capitán, ¿no saben cómo transportar a la gente? Sam y Bucky estaban sentados en el auto. Desde su posición podían ver esta escena claramente. Naturalmente criticarían al Capitán América por tal comportamiento. Nunca se había atrevido a hacer esto. Steve ha cambiado de verdad. Bucky tenía una sonrisa en su rostro, parecía como si estuviera bendiciendo a su buen amigo, pero Sam miró hacia atrás y lo vio con una sonrisa de tía en su rostro y se sintió inexplicablemente disgustado. ¿Puedes por favor dejar de sonreír tan obscenamente? Bucky. Entonces, ¿por qué no te miras en el espejo? Y Queens, Nueva York, parecía particularmente diferente hoy. Tony llegó al final de un edificio de apartamentos conduciendo un coche deportivo que valía millones. El viernes, ¿en qué edificio y piso se encontraba el niño? Tony salió del coche. Un lado de las gafas que llevaba le permitía ver el mundo exterior, mientras que el otro lado reproducía vídeos en los que un niño con aspecto de araña defendía la justicia. Señor, la casa del señor Peter debería estar en el edificio donde usted vive. Está en el tercer piso. Debería tener una tía en casa. Mi consejo es que sea educado cuando se reúna con, Viernes es una nueva inteligencia artificial creada por Tony copiando las funciones de Jarvis, pero a diferencia de Jarvis, la inteligencia de Viernes no es tan parecida a la humana. Tony. Sí. Sé educado, tengo que decírtelo. ¿Soy de los que no se preocupan por los modales? El Viernes dejó de hablar. Lo único que hacía ahora era decirle a Tony cómo ir para que no tomara el camino equivocado en un lugar como ese. Señor, por favor gire a la derecha y suba las escaleras. Estuvo bien una o dos veces, pero cada vez que doblaban una esquina, Friday le recordaba a Tony que lo estaban menospreciando.
¿De verdad parezco alguien que no sabe cuidarse solo? Viernes, siento que me estás faltando un poco al respeto. Lo siento, señor, es mi culpa. La navegación interior está cerrada, no hubo discusión alguna. Si Jarvis estuviera aquí, tendría que usar una forma diferente de hablarle a Tony. 5 minutos después, Tony, que todavía no podía encontrar la puerta de Peter, se quejó. ¿Por qué esta gente construyó la casa tan complicada? Luego le dijo al Viernes sin ningún pudor: enciendamos la navegación. Sí, señor. Cuando se activó la navegación interior, Tony finalmente llegó a la puerta de Peter en un minuto. Después de buscar durante mucho tiempo y confirmar que la sustancia negra en la puerta era el timbre, eligió el método más primitivo de llamar a la puerta. Toc, toki. Disculpe, ¿hay alguien aquí? Auge. Y después de tocar la puerta 2 veces sin recibir respuesta, Tony sintió que había llegado en un momento equivocado y que no parecía haber nadie dentro. Viernes, ¿estás seguro de que la tía de Peter está ahí? ¿Aún no ha vuelto? Tony dijo esto y Viernes respondió inmediatamente. Inicie el escaneo termográfico para confirmar si el objetivo está en casa. La voz del Viernes sonó, y antes de que Tony supiera lo que estaba pasando, vio la imagen del escáner en sus gafas. No, no, no. Ya casi es viernes, ¿qué haces? Es un anciano de casi 50 años. No sé qué vio Tony, pero rápidamente detuvo la mirada de Friday y esperó obedientemente afuera de la puerta. Chirrido y no mucho después, quizá un minuto como máximo, la puerta se abrió. La tía de Peter miró a Tony con cautela y preguntó. Disculpe, estaba en el baño, ¿puedo ayudarle en algo? El aire parecía estar tranquilo y Tony no supo qué decir por un momento. Realmente no esperaba que una mujer de 50 años todavía pudiera ser tan hermosa. Señor, ¿necesita algo? Si no, cierro la puerta. Como Tony llevaba gafas, la tía May no vio sus ojos, pero basándose en sus años de comprensión de los hombres, supo inmediatamente lo que estaban pensando. Se puede decir que inconscientemente tenía la intención de cerrar la puerta. Afortunadamente, Tony reaccionó en ese momento, sus ojos se aclararon nuevamente, se quitó las gafas y dijo. Hola, soy Tony Stark. Tu sobrino Peter solicitó una subvención de nuestra empresa por internet. Estoy aquí para echar un vistazo. Las palabras preparadas dejaron atónita a la tía May por un momento, pero captó las palabras clave y se dio cuenta de que él estaba allí para darle dinero. Ah, ¿en serio? Tony Stark. Te recuerdo. Saliste en la tele. Tony logró ganarse la confianza con su rostro. Después de todo, solo había unas pocas personas en los Estados Unidos que no sabían que Tony Stark era rico. Oh, ¿en serio me reconociste? Tía May. Claro, estás aquí por el asunto de Peter, ¿verdad? Entonces, pasa, por favor. La tía May le dio la bienvenida a Tony y comenzó a saludarlo sin cerrar la puerta. Estas son las galletas que horneé yo mismo. Pruébalas. ¿Puedes contarme sobre el fondo que solicitó Peter? Aunque Tony es un hombre rico y famoso, la tía May todavía tiene dudas sobre su carácter. Pero después de todo, la otra parte vino bajo el nombre de dar dinero, por lo que todavía lo dejó sentarse en el sofá. Ah, es cierto. Fundé una fundación llamada Septiembre. Cada año, selecciono a estudiantes con un rendimiento académico sobresaliente y buena conducta en línea. Tony es el mejor a la hora de divagar sobre cuestiones como esta. Esta vez claramente vino a pelear con Peter, pero solo dijo algunas palabras altisonantes e incluso le mintió a la tía May diciéndole que quería llevar a Peter a la corporación Stark para una pasantía. Solo desde este punto de vista, la tía May tenía razón al pensar que Tony no era una buena persona. Chirrido y la tía May, que estaba escuchando atentamente la presentación de Tony, de repente notó un ruido en la puerta. Ella miró y descubrió que era Peter quien regresó. Oye, Peter. Bueno, tía May, ya volví. ¿Sabes? Acabo de ver un coche genial abajo. Peter no había notado a Tony cuando entró por primera vez, y no lo vio hasta ahora, cuando se dio la vuelta. Tony. Hola Peter. Oh, hola, hola, te reconozco, eres el señor Stark, también conocido como Iron Man. Tony. Ah, sí, soy yo. No les tengas envidia. Al ver los ojos de admiración de Peter, el primer sentimiento de Tony fue de complacencia. Esta fue su reacción instintiva que no pudo controlar. Peter, ¿qué es ese fondo que mencionó el señor Stark? ¿Por qué nunca me lo has mencionado? La tía May los observaba desde la barrera, llevando la pregunta a cuestiones que la preocupaban. Peter. ¿Qué fondo? Fondo, sí. Fondo. Originalmente quería decir que no había solicitado ningún fondo.
Pero en ese momento Tony le dirigió una mirada loca, lo que le hizo involuntariamente empezar a cooperar con la otra parte. Tony. Sí, es el fondo de septiembre que solicitaste en línea. ¿Recuerdas? Por eso recurrí a ti. Peter. Ah, sí. Ya lo recuerdo. ¿Qué tal si aprobé? La mirada salvaje de Tony le hizo comprender lo que quería decir, y Peter comenzó a cooperar con él bajo el aura de Iron Man. La tía May los observó mientras hablaban desde un costado. Por un momento, sintió que lo que decían tenía sentido, pero luego, por un momento, sintió que era irrelevante. Tony sabía que si continuaba así, tarde o temprano lo descubrirían, así que le dijo a May que estaba a su lado. ¿Podemos Peter y yo ir a su habitación y hablar a solas un rato? Tía May. Oh, por supuesto, eres bienvenida a servirte. Aunque estaba un poco escéptica, la identidad de Tony estaba allí después de todo, por lo que la tía May no pudo evitar confiar en él. Oh, gracias. Tony se levantó y caminó rápidamente, casi empujando a Peter. Oh. Esa es la habitación de la tía May, la mía está aquí. Tony obviamente no reconoció el lugar porque era su primera vez aquí. Según su idea, los lugares más grandes debían ser para dormir, pero obviamente este no era el caso en la casa de Peter. Grieta y al entrar a la habitación de Peter, Tony cerró la puerta y miró esa habitación ligeramente pequeña. Si Peter no se lo hubiera dicho, desde fuera habría pensado que era el trastero de su casa. Señor Stark, para ser sincero, no recuerdo qué fondo solicité en el pasado. Cuando estuvieron solos aquí, Peter finalmente dejó de ocultar sus sentimientos y dijo la verdad directamente. Lo que más temía era haber entendido mal el significado de la mirada de Tony y hacer el ridículo. Tony. Lo sé. Claro que lo sé, de hecho, te lo digo para que te ocupes de tu tía. ¿Qué clase de máquina de corriente continua es esa que llevas en los brazos? Tony realmente se dio cuenta de lo que Peter había estado sosteniendo en su mano. Parecía una máquina de corriente continua y no parecía nueva. Ah, sí, lo recogí para usarlo para mejorar mi dispositivo. Cuando Tony le preguntó a Peter sobre la máquina de CC, pareció un poco avergonzado. En realidad, había muchas cosas así en la mesa al lado de su cama, y él había estado jugueteando con todas ellas. Tony miró estos dispositivos que tal vez no hubiera apreciado cuando era niño, y no pudo evitar preguntarse si Peter obtuvo sus poderes de araña a través de estas cosas. Roberto observaba todo esto en el cielo con gran interés. El primer encuentro entre Tony y Peter, que no son padre e hijo pero son mejores que padre e hijo, es bastante interesante. Oye, hay mucho que esperar en los próximos días. Robert estaba deseando que llegara ese momento, cuando de repente sintió algo y levantó la mirada bruscamente. Shandar, Thanos, lucharemos contra ti. Hormigas. El comandante gordo, a quien Robert le implantó una fuerza espacial, se apresuró hacia la flota de Thanos sin dudarlo por el bien de su patria. Pero una acción así solo generaría burlas por parte de la otra parte, porque en circunstancias normales parecería buscar la muerte. La gente de abajo comenzó a huir en todas direcciones bajo la flota invasora de Thanos, y el comandante que presenció esta escena casi rechinó los dientes. Déjalo entrar y yo me encargaré de él. Thanos impidió que sus hombres derribaran al comandante. Frente a una hormiga tan valiente, aún estaba dispuesto a actuar. Espero que descanses en paz en el infierno. Mientras decía eso, Thanos se paró frente al avión de combate del comandante y luego lo golpeó directamente. La fuerza cósmica destruyó instantáneamente la cabina. Sí, justo cuando Thanos estaba a punto de aceptar esta victoria con una sonrisa en su rostro, una energía azul emergió repentinamente del cuerpo del comandante y lo arrojó. Estallido y Thanos, que fue arrojado a cientos de metros de distancia, mostró una expresión de incredulidad en su rostro, y lo que lo hizo aún más increíble fue que de repente había una persona a su lado. ¿Tú y quién eres? Cuando Thanos miró a la persona frente a él que estaba rodeada de energías rojas, moradas, azules, verdes, varias, emitió sonidos de incredulidad y miedo. La razón por la que sintió miedo fue por miedo. Thanos sintió su propia insignificancia frente a estas luces de energía, e incluso su coraje arrogante original había desaparecido. ¿Eres tan débil? Sin embargo, Robert miró a Thanos de una manera extraña, porque sintió que el poder del espacio que había plantado se activó y originalmente quería venir y resolver el problema. De hecho, originalmente había planeado salvar solo a esa persona, pero por alguna razón, después de ver a Thanos, no pudo controlar su deseo de luchar contra él. Entonces Robert reunió toda su fuerza y se cubrió con ella, pero antes de que realmente comenzara a atacar,
Thanos se asustó, grieta y la vida es tan solitaria. Robert derrotó fácilmente a su oponente, y de repente sintió que era aburrido. Con un movimiento de su mano, hizo desaparecer incluso al ejército de Thanos. En ese momento sintió que ya no había nada en el universo que pudiera detenerlo. Las emociones de invencibilidad y soledad lo enredaron hasta que finalmente se volvieron básicamente estables. Niño, controla tus emociones y no hagas nada fuera de lugar. De repente, justo cuando Robert estaba a punto de perder el control y podría tener que elegir entre destruir el mundo o acercarse a él en el momento siguiente, una voz etérea llegó a sus oídos. Oms. Al mirar hacia arriba con horror, Robert sintió una fuerza extremadamente poderosa, como si las habilidades de las piedras del infinito en él no fueran nada comparadas con las de la otra parte. Ja. Considerando que aún eres joven, no te tocaré, pero definitivamente no habrá una próxima vez. ¿Qué es eso? A los ojos de Robert, parecía que el universo se encarnaba en la forma de un ser humano. Él parecía ser el universo y el universo era él. Si tú no lo haces, yo no puedo hacerlo. Robert nunca ha tenido miedo a las amenazas. Así fue en el pasado y así sigue siendo ahora. El poder del espacio se movilizó al extremo. Dio un paso adelante y se puso frente al hombre. Espera. ¿Qué quieres hacer? La repentina escena sorprendió un poco al hombre, pero no tuvo miedo, porque estaba seguro de que Robert no podía hacerle daño, porque él era el universo mismo. Habilidad disponible detectada, poder del universo. El poder combinado de todo el universo es la fuerza más poderosa del mundo. Quien lo posee puede remodelar, destruir y crear uno o más universos a voluntad. Los ojos de Robert se iluminaron y aceptó esta habilidad sin dudarlo. En un instante, su marco de habilidades se llenó. Originalmente, ese lugar se usaba para transportar el poder de la gema del alma, pero ahora obviamente fue reemplazado por uno mejor. ¿Qué hiciste, chico? La encarnación concreta del universo miró a Robert con incredulidad, porque sentía la misma aura e incluso fuerza que provenía de él. ¿Puede mi poder ser absorbido simplemente por el tacto? Esto es lo que pensó la encarnación del universo, y ahora que Robert poseía la misma habilidad que él, ya no tenía miedo de su habilidad. Oh, lo he pensado. Es mejor que este mundo exista. La encarnación del universo de repente dio un suspiro de alivio después de escuchar esto. No importa cómo Robert obtuvo el mismo poder que él, la otra parte lo obtuvo. Originalmente se presentó porque no quería que Robert tomara la decisión correcta entre destruir el universo o no, pero ahora que Robert ya no tiene esa intención, su objetivo se ha logrado. Espero que puedas cumplir tu promesa. Robert lo vio desaparecer poco a poco, y su mirada poco a poco se dirigió hacia otro lugar donde había un hermoso planeta azul. Nadie supo lo que hizo mientras agitaba la mano y luego desapareció.